Bienvenida hoy. Bueno, ya se los habíamos anticipado hacía tiempo que veníamos pensando en hacerla cada 15 días la columna de Patitos. Exacto. Y extenderla un poquito más en el tiempo, me parece bárbaro. Sí, nos pasaron dos cosas. Una, la cantidad de temas, que en un principio era un borbotón de temas, todas las semanas había algo interesante y una nueva idea. Y de pronto, bueno, ese entusiasmo, a la vez que nos dimos cuenta que el tiempo, la media horita, siempre terminábamos cerrando un poquito más tarde. Sí. Así que lo hacemos de 1 hora, pero cada 15 días. Así que podemos dar alguna profundidad al tema y también convocamos a los opinólogos y opinólogas a que cuenten sus experiencias y participen siempre. En las redes sociales compartimos un flyer, hoy vamos, bueno, yo no, pero... va a tocar el tema de autodiagnóstico. El jueves me hicieron una ecografía y me dijeron un montón de cosas, ¿no? Y algunas cosas que uno puede alarmarse o no, pero viste cómo son los médicos, te dicen, no, bueno, no, sí, no, voy a sugerir otro estudio, qué sé yo. Y te mandan el resultado digital. Yo estoy, pero tentadísima de copiar y pegar en la inteligencia artificial y decir, bueno, ¿qué carajo significa todo esto que me están diciendo? Tal cual, es que exactamente lo que hace todo el mundo hoy. Claro, decir, ¿qué pasa con síntomas? Cansancio, no sé, se me olvidan algunas cosas. Claro. No, y te pones todos los... ¿Qué puedo tener? Y póngale un nombre a este dolor, por favor. Claro. Sí. ¿Para qué? Y es que en realidad esto que vos decís, siempre existió el autodiagnóstico. Sí. De parte de todas las personas. O sea, en la medicina clínica siempre también te dan una ecografía o te dan un análisis de sangre. Y antes por ahí era, bueno, tenía un amigo médico y medio le decía, o un conocido enfermero, alguien que se aproxime a los servicios de salud como para tener una data. Pero la ansiedad de... no sé qué me pasa, qué es lo que qué padezco, es una pregunta que es muy esperada en la curiosidad de cada uno de autoconocerse, ¿no? Sí. No, la idea no sería luchar contra eso que igual va a ser medio como una necesidad de uno. Te estás haciendo un estudio porque necesitas saber de vos. Bueno, un poco la propuesta es luchar con eso y tener la paciencia para que esa información te la dé quien corresponde, que es un médico. Y no adelantarse porque en términos médicos, bueno, ahora estamos hablando de medicina alopática, medicina física, ¿no? Sí. Pero en salud mental, donde los bordes son más subjetivos, ¿no? Tenés un análisis de sangre, claro. Tenés las experiencias que vivís vos. Sí. Entonces, vos sabés cómo estás, de nervioso, de ansioso, de lo que sea. Y... Hay un montón. Estoy tratando de erradicar el un montón, pero me está costando un montón. Hay muchas cuentas de Instagram que publican videos, reels o recomendaciones donde te dicen, cuidado porque estás al lado de un narcisista, un psicópata narcisista. Porque una cosa es ser narcisista, que todos tenemos, entonces te dicen, todos tenemos un poco de narcisismo, pero hay algunos que son de trastornos psicológicos o psicopáticos o no sé qué. Entonces, encubiertos. Un psicópata narcisista encubierto, ahí está. Y yo dije, es un montón. El psicópata, narcisista, bueno, a todos nos da por algún lado. Y le coincidían, lo interesante es, le coincidían seguramente algunos de los criterios. Y lo que pasa que vos también ya no hay categoría diagnóstica para vas direccionado, ¿no? Vos decís, este tipo, como vos te parás en ese video por alguna cosa en particular. ¿No? Porque, por ejemplo, yo creo que José Sobarzúa, Juan José, es un psicópata, para mí debe tener algo, entonces vas como direccionado, tu atención está... Estás en lo cierto. Entonces, todo lo que te dice ahí es como que le da, sí, claro, es así.
Entonces, ¿cuánto Eso es hay la de base. uno? Ujú. Y cuánto hay de lo objetivo y de la observación. No, eso es un detalle re importante, que es un tema en el que hoy la idea es pararse un rato y conversarlo bien. Es un sesgo de confirmación. Vieron que a veces yo digo que la mente juega al veo. Bueno, en términos pedagógicos lo juego de esa forma, pero en términos más científicos se llama sesgo de confirmación, esto de que la mente juega al veo. Vos le decís, es esto, y se confirma y se busca. Claro. Entonces hay como un proceso de información en el que toda la data que coincide con tu pregunta, con tu propuesta, con tu hipótesis del mundo, se suma. Claro. Se ve, se visibiliza. Y la que no, directamente no se ve. La que va en contra de tu hipótesis no forma parte del planteo. Entonces uno directamente lo que hace es esto que vos decís. Filtrar inconscientemente la información. Esto es importante, no es que acá la idea es no demonizar ni el autodiagnóstico ni lo que sucede en las redes, sino dar algún estilo de marco de contención para que ante la curiosidad de uno podamos seguir en una búsqueda más criteriosa, ¿sí? En una búsqueda de un conocimiento más interesante. Sí. Tengo una prueba no, porque hay un ruido. Pues igual ahora te cambias. Bueno, perfecto. No pasa nada. Estoy bien. Sí, como que va confirmando lo que sospechábamos, ¿viste? Exacto. Bueno, es que eso, la mente va a confirmar siempre lo que uno sospecha. Es lo más probable, es que funcione así. Digo, si vos decís, seguro que tal cosa, lo que sea, bueno, seguro que tengo, hay ciertos top 10 de diagnósticos muy concurridos en los que la gente se identifica muchísimo hoy en día, por supuesto. Por ejemplo, quiero decir el TDA, que es déficit de atención. Sí. Tenemos la atención demolida generacionalmente, más que generacionalmente, en términos de época. Uh-huh. Hoy hay muchas, toda la tecnología propone una atención muy dividida, poco concentrada, digo, es lo que se está alimentando nuestra mente constantemente. Es esperable que funcione de esa forma porque la estamos amoldando. Entonces, de pronto, todos entramos, si quieren, me voy a anotar, en un problema de atención, pero en el diagnóstico de trastorno de atención. Y la construcción de un diagnóstico es mucho más que eso. Ahora vos ves algunos síntomas y sí, te notás. Ay, yo sí, me pasa que interrumpo las conversaciones. Ay, sí, me pasa que pierdo el hilo de lo que estaba conversando, o en una conversación salen 50 temas a la vez y ninguno se profundiza, o me cuesta estar más de una hora, no sé, leyendo, estudiando o haciendo algo que requiera quietud o concentración fija. Un montón de estas experiencias todos nos anotamos. Claro. Todos nos anotamos. Cambios de humor. Cambios de humor, claro, que uno tenga muchos cambios de humor y que un día esté con toda la disposición para salir a hacer de todo, y al día siguiente o al mes siguiente, durante días esté como más tranquilo o no tan eufórico. No significa que uno tiene síndrome bipolar o alguna circunstancia por el estilo. Que también son síntomas son diagnósticos a los que la gente dice yo soy. Bueno, pero son diagnósticos un poco más complejos que la identificación con algunos síntomas. Y te voy a agregar algo, porque me pasó que había un estudiante en la escuela que tenía un diagnóstico psicológico X, porque antes te los codificaban, ahora no sé cómo es. Y la mamá decía, bueno, vino, me contó, y bueno, cómo hacer ahí con el hecho educativo, ¿no? Entonces planteo en una reunión solo lo que tiene que ver con lo educativo, lo demás no importaba, o sea, había que tenerlo en cuenta para hacer una cuestión así más domiciliaria, ¿no? Porque necesitaba estar en la casa. Y las docentes en ese momento empezaron a decir, sí, y este chico debe tener tal cosa y es por tal otra cosa.
si tiene un trastorno bipolar, ¿viste? Porque todos te dicen, bipolar, porque un día estás bien y otro día no. Vos es re bipolar. Para un poquito. Y él dice, no, pero si este chico debe tener bipolaridad, un psico no sé qué. Hay otro, o un trastorno que se lo suele mencionar mucho. ¿En relación a esto? ¿Como que ciclotímico o algo así? Sí, no sé, es porque debe fumar marihuana o debe consumir no sé qué cosa. Entonces ya tenían como una etiqueta para el estudiante. Es muy peligroso eso, ¿sabes? Las discusiones que sí, es muy peligroso, es muy peligroso. En el aula sucede mucho también, bueno, porque hay algunos cuantos diagnósticos que se observan directamente en el aula, porque es el primer espacio donde también las infancias salen de lo conocido, ¿no? Tus papás ya saben cómo tratarte, conocerte y saben más o menos cuál es tu forma de accionar. La velocidad de reacción, todo esto, ¿no? Ahora, cuando entran al aula, la escuela implica o intenta cierta homogeneización, siempre se propuso para eso, y entonces cualquiera que salga medianamente de la norma va a llamar la atención, y ese llamar la atención hoy está mucho más de moda que antes, que ese llamar la atención tenga que ver con algún criterio diagnóstico, ¿no? Es decir, bueno, seguro que su forma de ser diferente al resto tiene un nombre particular. Mira. Y bueno, creo que parte importante generalmente de lo que hablamos en la columna y de ciertos posicionamientos políticos es que políticos de personal mío, ¿no? No todo tiene que tener un nombre, no todo dolor tiene un nombre, ¿no? Hay algo que es la singularidad de cada uno que se expresa justamente de diversas formas. Y no obligatoriamente tiene un nombre ese padecer o esa forma particular de estar en el mundo. A veces sí lo tiene, y es muy importante cuando sí realmente hay una forma de abordaje específico para el malestar de la persona, sí prestar atención al diagnóstico que corresponde, ¿no? O sea, los diagnósticos tienen un gran sentido y una gran utilidad, sirven por lo menos para la comunicación específica entre profesionales de la salud. Como vos decías, tienen un número, ¿sí? Los diagnósticos tienen su numerito correspondiente que es universal, porque es de un acuerdo de todo el mundo. O sea, todos nos manejamos con el mismo librito de diagnósticos. Claro. Para esa intercomunicación y para hacer algún tratamiento y encontrar un pronóstico adecuado para esa persona. Entonces es muy importante tener un diagnóstico real, concreto, dado por un cuerpo de salud mental, generalmente, digo, porque no siempre es un psicólogo nada más, muchas veces hay psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pedagogos en caso de que sea infancias, forman parte súper importante. La escuela forma parte muy importante de la detección de cuestiones que está bueno prestar atención, ¿no? Que pueden llegar a ser diagnósticos reales y que se ven por primera vez en la escuela. De ahí a que cada persona que se sale de la norma, que se sale de lo esperado, tenga un nombre, un título y un rótulo puesto por los observadores, que son los docentes, porque los docentes son observadores de esta diferencia. Y lo que hacen es decirle, mamá, papá o familia que contiene a esta infancia, hay algo que sería bueno evaluar en esta infancia. Distinto es, tu chico tiene TDA o tu hijo es autista, ¿no? Porque sí hay gente especializada para ese diagnóstico. Sí, a mí me han dicho, si vos no denunciás a la línea 122, estás incumpliendo deberes de funcionario público, este chico tiene TDA. No, autismo, qué sé yo, un preceptor, profe de biología. No, profe de física o de algo de eso. Bien. O matemática. Un preceptor. Que estaba cumpliendo la función de preceptor. Exacto. Digo que no era un psicólogo, no era... Me increpo de esa forma. Fuertes declaraciones. Declaraciones. Pero bueno, ahí digo, pará un poco porque hay otros pasos, me parece. Sí, tal cual. Sí, qué sé yo.
No, siempre lo remito a la propia experiencia como para porque está bueno partir entender. de ese lugar. Sí, está bueno partir de esa propia experiencia, porque aparte cuando traemos acá ejemplos o vivencias o algo así, siempre la propuesta es que de ahí encontremos algo para ubicarlo dentro de lo teórico también, Claro, ¿no? exacto. En relación a esto, hay algo que, o sea, por un lado está el contexto, que me parece que es lo que estamos por ahí conversando ahora, ¿no? Sí. ¿Qué es las expectativas de las personas hacia las infancias, por ejemplo? Que Sí. esto de las infancias está muy, muy claro. Vos lo hablabas recién, la cantidad de videos. Sí. Yo creo que hay algo muy interesante en la democratización de la información, que ni es ni más ni menos lo que estamos haciendo. Estamos trayendo info para que sea para todos y que nos sirva a todos, y que no quede solamente en el sector académico específico, sino, bueno, todos podemos saber a un pantallazo general de cómo funciona. Entonces, tiene un doble filo. Yo creo que está buenísimo que exista esta democratización de la información, que esté la data para todos, y que de pronto entras a internet y tenés información. El tema es que, así como tenés información concreta, tenés información que no es tan concreta, tenés información que es muy subjetiva, y creo que esta información, en este caso en particular, la información que es muy subjetiva, yo también voto porque siga estando, porque ¿cuál es esta información subjetiva? Personas, por ejemplo, con algún diagnóstico, que cuentan su experiencia. Sí. Cómo es vivir con autismo. Sí. Cómo es... Muy interesante eso. Sí. Que es muy interesante porque desde hace mucho tiempo que desde salud mental se está intentando romper con el tabú de los diagnósticos, sí, y con la identificación tan clara que tienen las personas con su diagnóstico. Digamos, un laburo cultural que se está haciendo. Sí. Que hay que ver hasta dónde no nos pasamos de largo, no en sociedad completa, ¿no es cierto? Claro. Porque sí se está sacando ese tabú, pero de alguna manera yo siento, esto es personal, que posiblemente también se esté banalizando algo en relación a los diagnósticos reales. Sí. Hay videos de mamás que cuentan sus historias con un niño, por ejemplo, con trastorno dentro del espectro autista. Ayer, justo anoche, veía, ella decía que era lo que le había dado resultado. El nene le pegaba a la madre y aprendió a decirle manos seguras, ¿no? Le decía, decía safe hand, ¿no? Y le hacía así, y el niño se agarraba sus manitos y funcionó la estrategia. Funcionaba. Ella compartía, no para que todo el mundo lo hiciera, sino siempre comparte alguna cosa de cómo es vivir o cómo es la crianza de un niño con autismo severo. Tal cual. No sé si severo, qué sé yo, con autismo. Pero está bueno, ahí es donde yo digo que la información subjetiva es súper valiosa. Porque hay dos aspectos en los que es muy valiosa, a mi parecer. En uno es la humanización también del diagnóstico. No porque una persona tenga autismo, esto de serlo y actuarlo con, o sea, sí es una cuestión sacarlo un poco de la identidad, poder ver al sujeto detrás del diagnóstico, es sumamente importante. Sí. Y creo que la mayoría de estos videos apuntan a eso. Soy una persona como vos, como yo, va a la escuela, tiene los mismos problemas, tengo que resolver todo esto, a la vez lo hago con esta forma de estar en el mundo, que es esta patología. Y por un lado está muy interesante en términos catárticos de la persona, sí, de poderse expresar, pero en esto de lo pedagógico, ¿no? A mí me sirve esta estrategia. Cuando no puedo con el ruido, tengo estos auriculares o esta forma, o sí, canto una canción, algunas cuantas estrategias que a otros pueden servirle o no, pero que al caso no conflictuar nada en la información. Es importante, está bueno que eso exista. Sí. Y también crea comunidad. Y esto es algo es lo más importante que están teniendo las redes sociales hoy.
construir la comunidad, ¿no? Entonces me puedo encontrar con personas que se identifican con esto, ya tengan o no tengan el diagnóstico, no importa, pero sí identificarse y decir, bueno, nada, construir algo, estar en contacto con gente, sentirse parte. Entonces, crear comunidades es muy importante para todo, y las redes sociales creo que lo han encontrado una muy buena forma, ¿no? Así que bueno, estamos en esta visibilización desde lo subjetivo, yo creo que está buena. Lo que sí es importante entender que no son, o sea, son personas que tienen una patología o un diagnóstico y que posiblemente no, que no son médicos, no están planteando un diagnóstico. Claro. Están contando, están narrando su experiencia de vida. Entonces está buenísimo. Sí. Pero ¿qué pasa? Uno se empieza a identificar y te quedaste viendo el video y después, viste, como las redes sociales. Te enroscas, pero aparte vos te enroscas, pero te enrosca también la forma de cómo está armado el algoritmo. Cada vez que te quedas mirando algo por 3 segundos, te va a traer algo parecido, y eso va, o sea, no es el destino, digo, ¿no? No, obvio. Es el algoritmo que funciona así, y entonces ahí es donde más te enroscas, porque te enroscaste un ratito, pero sigue. Porque te aparece, sigue llegando. Te aparece eso, y también te aparece otro reel que dice, si tenés A, B, C y D, sos tal cosa. Tal cual. Y no sé si es tan fácil. No es tan fácil. Definitivamente no es tan fácil. Es de todo, hay de todo en esta viña del Señor. También en las redes sociales hay que saber un poco discernir la info que te tira. Bueno, eso es una de las recomendaciones. Oye, la idea de armar el programa era, bueno, un poco el contexto, que quizás es esto que estamos hablando ahora, sí, ¿no? Riesgos, beneficios, porque no vamos a demonizar una experiencia que de todas maneras se está viviendo, entonces está bueno plantearlo cómo, con qué criterios, algunas recomendaciones, cómo si realmente se construye un diagnóstico de salud mental, o sea, de qué sí está compuesto, para qué sirve, que es un poco lo que hablábamos recién. Bien. Y bueno, hay algunas reflexiones que van a estar bastante asociadas a este contexto, así seguramente. Buenísimo. Bueno, vos ya estás partiendo por lo que te veo. Yo te voy dejando. Ahora me quedo un ratito por acá, pero bueno, dejo de desarrollar y deje de hablar, señora. No, está bien. Es hora. Esto es en diálogo, por favor. No, pero tenés a la especialidad. Vamos a una pausita. Vamos a una pausa. Y ya seguimos con Patitos en Fuga.
Loro y el Moro, El magazine matutino. de la séptima. Ponele. 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 Bueno, muy bien. Seguimos en la columna de Patitos en Fuga con el licenciado Romina Aragón. Y hoy estábamos tocando la temática de... Autodiagnóstico. Hoy estamos con unas recomendaciones de un fenómeno que se ha dado siempre, pero que hoy con tanta información los riesgos empiezan a ser otros. Entonces, yo me imagino, claro, porque encima nosotros, viste, que somos tan opinólogos, el argentino medio es opinólogo. Y es sabedor de todo. Y el si es argentino psicología, sabe todo lo que puede saber. Claro. Y lo explica, ¿no? Entonces, bueno, eso es un detalle importante, ¿no? La humildad en el saber. Pienso en la gente del CONICET que nos dio tanto. ¿No? El reflejo de aquella semana que pasó, no sé si ustedes se coparon viéndolo, pero estuvo muy divertido. Muy poco, pero las veces que lo vi, ¿sabés qué? Sentía que no me podía despegar. ¿Viste? Una lógica completamente distinta a lo que sucede en internet y en el mundo, que es mucha gente sabiendo cosas que no sabe a los gritos rápidamente, y esto era todo lo contrario. ¿Viste? Lento, humilde, y gente que realmente sabe un montón, pero aún así con la humildad como bandera, hermoso. El famoso nos taparon la boca, nos callaron de una vez por todas. Sí, Muy bien. sí, hermoso. Para festejar. Así que bueno, la conexión con esto no tiene nada que ver con el autodiagnóstico, pero sí con la humildad del conocimiento. Hay que ser humilde a la hora de aprender, ¿no? Condición Entonces, básica, ¿no? Porque si no, es como que uno ejerce Sí. como una resistencia al ingreso de información nueva. Claro, si ya la tenés, ya está cerrada, ya le pusiste la tapa a todo lo que podías saber. Claro, Entonces, bueno, y el autodiagnóstico tiene mucho que ver con el conocimiento, porque tiene que ver con el autoconocimiento. Todos queremos saber qué tenemos. Uh-huh. Recién hablábamos de en medicina alopática, digamos, medicina de salud física. Siempre existió las ganas de saber qué era lo que tenía y de automedicarse, y esta gripe es de las que se medican, no, bueno, esta gripe es el antibiótico o virus o espero o lo que sea, o lo que fuera. Digo esta gripe porque esta es mi estado de salud de hoy. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero no, ya hice un test, no es una gripe. Bien. No, la propuesta es esa, ¿no? Bueno, siempre existe la curiosidad de saber qué es lo que me está pasando, y hay nuevas reglas. Recién la Tana decía de pasar todo el diagnóstico o los síntomas a la inteligencia artificial, y que ahí me diga, bueno, la inteligencia artificial podrá procesar algo de información, más nunca será un médico, y claro, contemplará todo otro contexto que sí es importante contemplar. Lo subjetivo, claro. Lo subjetivo, lo contextual, lo histórico del sujeto. Hay muchísimos detalles que son importantes en esto. Pero hay algunas cositas que quedaron ahí un poco sin terminar de cerrar en el diálogo que tendríamos recién con Julia, que tiene que ver con esto. Empezamos con esto de, democratización del saber. Sabemos, la información está para todos. Y hay un formato donde esa información se presenta, que es el titular bien grande y la data no tan grande y no tan específica. Entonces, es una mirada muy sensacionalista, porque así funcionan las redes. Mientras más llamativo ese titular y más sensacionalista ese titular, es convocante y uno se queda en la observación. Y entonces, ese fenómeno de encontrarse con ese titular, decir sí soy, porque aparte estamos también a la hora de querernos expresar y lo que sentimos y tal, memes, reels, un montón de información que no es más que humorística muchas veces. Claro. Pero uno ya va con el sí soy frente a cualquier cosita que ve por internet, ¿no? Ya sé que te mando un meme a un amigo de qué gracioso, o 5 síntomas de por qué te sos neurodivergente, por ejemplo, que son diagnósticos importantes con un tratamiento específico, interesante, que no
que de ninguna manera se recomienda una autogestión de ese diagnóstico. Bien. ¿No? Entonces, esto me había quedado por decir. Esta democratización de saber rompe con la idea de juicio clínico. Digo, hay una persona que tiene un juicio y un criterio, en tanto ha observado muchos diagnósticos similares, ha estudiado al respecto y hay una profundizado en el contemplación. conocimiento, claro. Exacto, y hay una contemplación muchísimo mayor. ¿Cómo si se construye un diagnóstico en salud mental? Me parece importante por ahí traerlo como para empezar. O sea, no es un diagnóstico o un autodiagnóstico que uno diga sí soy a 5, 6, 7 síntomas de alguna patología. Bien. Hay un proceso que es muy importante, se entiende quizás también algo en este contexto, voy a hacer crítica también con el sistema de salud mental, porque la gente se autodiagnostica hoy en salud mental, también parte importante que es porque no es tan accesible un proceso de diagnóstico de salud mental. Estamos hablando de un proceso de un par de meses de un espacio terapéutico, posibilidades de interconsulta, depende cuál sea la patología, esas interconsultas pueden ser psiquiatras, pedagogos, psicopedagogos, neurólogos, o ampliar a otros espacios de salud. Entonces, ante una crisis económica y un sistema de salud que no está sosteniendo y que ya antes no sostenía y que hoy la verdad es que se va desfinanciando fuertemente en hospitales muy grandes, pero también en lo que es la salita del barrio. Sí, y eso no te sorprende, perdona que te pregunte, pero paradójicamente, por otro lado, crecen estas propuestas de coaching que pareciera que con 1, 2 o 3 frases vos ya tenés que encontrarle el sentido a la vida, por ponerle, ¿no? Yo no lo veo tan paradójico, lo veo Mirá. también formando parte de la misma coherencia, porque si decimos que uno de los procesos, digamos, tenés la versión de un proceso serio, perdón por lo que voy a decir, pero sí, un proceso serio, a diferencia de un proceso más facilitado que propone el coach. De hecho, bueno, esta semana el Colegio de Psicólogos la semana pasada hizo algunas... abrió también la consulta de qué es lo que está pasando, algunas denuncias en relación a la práctica ilegal de la psicología, Mirá. que es en muchos casos lo que termina sucediendo con los coaches, ocupando espacios también de trabajo donde debiera estar este estilo de conocimiento psicólogos, sí. Está ocupado por otros profesionales como los coaches, en los que no cuentan con las mismas cuestiones ni científicas, ni legales, ni avaladas, por lo pronto por el Colegio de Psicólogos, que es quien regulariza todo esto. No cualquiera tiene la posibilidad, o sea, no es una práctica homologada de pronto, Claro, ¿no? claro. Y hay un respaldo. Y por supuesto, y hay un respaldo, y hay una construcción, y hay unos criterios, y hay límites, ¿no? Entonces es justamente toda esa construcción del colegio. ¿Por qué digo que es coherente y no tanto paradójico? Porque ante una propuesta que es más consciente, que es quizás un poco más larga, ¿no? El coach ofrece algo más similar a los criterios de la época, que es una mirada positiva hacia lo positivo, y lo que no suma no cuenta, ¿no? Okay. De una manera muy rápida y sin yo ser coach como para decirlo. Si hay personas que sí lo son, aceptamos 1000 que pongan sus comentarios, ¿no? O sea, si hay coach escuchando, bienvenidos y opinen. Así nos hacen fuerza en contra de lo que estamos diciendo, si lo necesitan. Y porque básicamente está bueno que se abra el debate. Sí, siempre. Para que los que somos observadores, escuchas, podamos definir y tomar nuestro propio criterio respecto de eso. Ambos han estudiado de una manera u otra, pero me parece que está bueno que hayan opiniones para cotejar. Sí. Y bueno, hay muchas prácticas también que tienen más que ver con la resolución de lo funcional y de lo que muchas veces traemos acá, ¿no? Una mirada quizás más desde el crecimiento de lo individual y
Y bueno, desde psicología se plantea mucho el sujeto en comunidad también, y que se construye con lo que está a su alrededor, ¿no? Con los sujetos y la responsabilidad ética de quien está alrededor. Entonces, creo que quizás responde a la nueva lógica de la cosa más rápida, más fácil, más liviana y más prearmada. Bien. Que el proceso profundo y personal de conocerse y encontrarse, que es quizás lo que propone por lo menos el psicoanálisis. Uh-huh. Entonces, bueno, también pasa esto, con la construcción de un diagnóstico lleva un tiempo. En este tiempo de entrevistas, de sesiones y de distintos, quizás más de un profesional, se observa mucho más allá de una lista de síntomas, que es esa lista de síntomas o el test que te encontrás en internet. Sí, bueno, puede ser información, pero no es la información total ni completa. Es algo de información, es solo la lista de síntomas. Ahora, para que esa lista de síntomas tenga un sentido en la construcción de un diagnóstico, y digo construcción porque es justamente eso, es a través de la información del paciente, de su contexto, de la historicidad de ese malestar, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar mucho el ejemplo de lo más famoso y conocido hoy, que es TDA, porque realmente es uno de los diagnósticos más autodiagnosticables de hoy día, ¿no? Si el planteo es, bueno, ¿cómo era en la escuela? ¿Cómo te fue en primer grado? ¿Cómo te fue en segundo grado? O sea, el entrar a la escuela para las personas que tienen o han tenido TDA es un choque importantísimo, porque partimos se va a un lugar donde la norma es la quietud, el prestar atención, y bueno, hay personas que no pueden con esa norma. Entonces, ¿desde cuándo sucede ese dolor? ¿Desde cuándo sucede ese malestar? ¿Cuál es la historicidad de ese sujeto? O también, ¿cuál es su historia personal? En relación a las prácticas de estudio, cómo se ha formado. Digo, en este caso, en el caso de déficit de atención, tiene mucho que ver con el aprendizaje, que es donde más se observa. Y uno, bueno, no es que solamente el aprendizaje en la escuela, uno aprende toda la vida, pero dificultades para concentrarse seguramente modifican tu vínculo con el aprendizaje, sea lo que sea que quieras aprender en el momento de la vida en el que estés. La actualidad del sujeto también, ¿no? ¿Quién es ahora esta persona y cómo lo está viviendo ahora? ¿Hasta dónde este malestar llega a la funcionalidad de esta persona? ¿Sí? ¿Hasta dónde le está complicando la vida? Vamos a decir, ¿qué significa que llega a la funcionalidad? ¿Hasta dónde esto está desviándote de tus destinos, de tus propuestas, de tus proyectos? Y sesgos que tienen que ver con cultura, con edad, con género, que tampoco no se van a hacer guiando ninguna lista de síntomas. Todo esto forma parte muy fuera de los síntomas. Nada de lo que estamos hablando tiene que ver con los síntomas aquí. Es todo el contexto de eso que es lo observable, que es el síntoma. Bien. Se hace a través de manuales homologados, que existen 2 manuales de enfermedades o patologías psicológicas o psiquiátricas, que son el DSM-5 y el CIE-10. Son 2 manuales justamente de diagnóstico en los que se comparte justamente para poder hablar todos de lo mismo cuando planteamos una patología. Así como lo son los diagnósticos, esto es importante, estos manuales son constantemente revisados por la teoría científica. Digo, están en revisión, terminan de decir, bueno, hoy los problemas que aquejan a este mundo son estos, y sobre ello también siempre se va construyendo teoría y se va modificando con especialistas, y se van cambiando algunas categorías diagnósticas. De hecho, quizás también las modificaciones en las categorías diagnósticas sean lo que muchas personas en algunos momentos no entraban en alguna patología y luego sí,
o por el contrario, en algunos momentos eran patologizados y hoy día no lo son. Por supuesto que también, aparte de haber un carácter científico, en toda descripción y en todo manual de lo que fuere, hay un posicionamiento político, entonces, en relación a, bueno, qué es lo que se espera del mundo y de los ciudadanos que lo habitan. Bien. A veces, no siempre, pero a veces, un diagnóstico implica también algún instrumento de medición, no siempre. Y en esto es importante porque muchas veces el planteo es, me hice el test y entonces me dio, ¿no? Porque existen muchos de estos test, están disponibles para uso cotidiano para la gente en internet, que completás 40, 50 preguntas, 20, lo que fuera, y te sale algún resultado. Y la verdad es que para alguien que está queriendo preguntarse cosas sobre su vida, que haya una herramienta de tan fácil acceso, es una gran tentación. Como decía Julia, quiero mandarle los análisis al chat GPT. Bueno. Sí, hoy todo lo googleás o lo consultás a través de la inteligencia artificial. Tal cual. Y existen muchos test que están girando en internet. Así como existen los homologados, que de todas maneras no son autoaplicables, algunos sí lo son. Existen otros tipos de test, siempre, o sea, hasta la revista Para Ti hacía test. No es que uno le va a tener mucha fe a todos los test que ve, no sé si te acordás que en el programa de Dolina, La venganza será terrible, muchas veces hacían comentarios respecto de estas sugerencias que te tiraban algunas revistas. Sí. Ay, sí. Muy gracioso. Totalmente. Bueno, claro, y también, ¿no? Con ese juego que sucedía ahí de poder reírse hasta ahí, ¿no? Claro. Reírse del planteo, pero a la vez que entrar en el juego ficcional de lo que al principio te reías haciendo. Y después te querías matar, porque decir, claro, esto es cualquiera. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué más implica un diagnóstico? A veces los instrumentos de evaluación como los test, pero no siempre. No todo diagnóstico tiene un test detrás que me salió esto y entonces soy. Casi siempre se construyen más que nada en la observación interdisciplinaria del cuerpo de profesionales. ¿Hasta dónde no podemos diagnosticarnos, por ejemplo? Porque en la construcción de este diagnóstico casi nunca es un nombre y un numerito solo. En esta intercomunicación de profesionales y en esta especificación de un diagnóstico, muchísimas veces existe un diagnóstico de base y algún subtipo o bien algún especificador que modifica a veces sustancialmente el diagnóstico, ¿no? Estos especificadores, también está todo muy homologado en dicho manual, estos especificadores tienen que ver con la gravedad, la profundidad del padecer, el contexto, si tiene algunos síntomas específicos, ¿no? Por ejemplo, diagnóstico de depresión severa con estacional con síndromes catatónicos, por ejemplo. No es estoy bajón, le podemos poner un nombre que tenga que ver con ese dolor en particular si lo necesitamos, ¿no? No siempre es necesario, insisto, no siempre es necesario un diagnóstico, en muchas ocasiones sí. Y es importante entender que este diagnóstico tiene una construcción tan específica, ¿no? Que difícilmente uno, llenando un test de 20 preguntas en internet, pueda completar. De hecho, muchas veces los diagnósticos son provisionales y no tantas veces los diagnósticos son para siempre. Hay algunos diagnósticos que sí lo son y que tienen que ver con la persona a lo largo de toda su historia, y es importante para contemplar a este sujeto en todo momento de su historia la particularidad que tenga. Pero la mayoría de los diagnósticos tienen su movimiento, ¿no? Así que todo eso sí es un diagnóstico. Seguir hacer test, no. Pero tampoco vamos a prohibirle a la gente que se quiera conocer,
porque tampoco nos va a hacer caso nunca. Claro. Entonces, ya que uno Pero dice... sí ciertas recomendaciones como para tener en cuenta a la hora de decidir. A mí me parece, me parece importante, ¿no? Las recomendaciones. Si bien no es que la recomendación sea autodiagnostíquese o busque los test, Uh-huh. que sí sea cómo lo vamos a hacer, ¿no? Los riesgos de autodiagnosticarse es que funcionan de una manera muy rápida en relación a las expectativas que uno tiene. Entonces, no sé si habrán escuchado hablar del efecto Pigmalión, pero es como una manera donde las expectativas forman parte de lo real del sujeto. Si se ha estudiado mucho en educación, lo que decía hoy Julia, si se espera de una infancia que sea un revoltoso y se le dice todo el tiempo va a ser un revoltoso, uy, qué revoltoso, es esperable que esa persona responda conforme se le dice quién está haciendo, claro, ¿no? Por algo será. Bueno, es que sería el efecto por algo será, si querés. Claro, tal cual. Le cambiamos Pigmalión y le ponemos efecto chiquita, por algo habrán hecho, por algo será. Efecto no chiquiligrán. Lo sé. Pues si fuera argentino le podemos poner ese nombre. Pero entonces uno, a la larga, inconscientemente, terminas actuando el diagnóstico. Si tengo todo esto que corresponde a autismo y todo esto también forma parte de lo que corresponde a autismo, también me voy identificando e inconscientemente voy actuando el diagnóstico. Dentro de qué problemas puede haber, creo que este es un problema importante. Invisibilizar los diagnósticos reales, o sea, taparlos con alguno que yo me identifico. Entonces yo me identifico con este rótulo, listo, me pongo este rótulo, me siento cómoda, ya sé que mi dolor tiene un nombre. Uh-huh. Es importante esto, ¿no? Yo lo pongo así, capaz medio poético, mi dolor tiene un nombre, pero no es necesario que todo dolor tenga un nombre. Somos particulares y sufrimos diferente también, claro, y nos incomodamos diferente nosotros a nosotros mismos. Entonces, pero bueno, de alguna manera muchas veces la patologización o tener un diagnóstico también, esto de crear comunidad, me siento identificado con esto y hay un respaldo, hay un marco. No soy diferente en la amplitud de las diferencias posibles, ¿no? Hay como algo que en términos de abrazo se siente más abrazada esa persona. Muchas veces. Al revés, por eso decía, a veces antes estaba el tabú y hoy se siente y se vive en los diagnósticos, yo creo que desde otro lugar, ¿no? Bueno, al evitar un diagnóstico real nos perdemos también todo esto que decíamos de ¿para qué sirve? No voy a tener mi pronóstico que corresponde, no voy a tener un tratamiento que corresponde, sino otro. Pero hallo algunos beneficios yo en esto, ¿no? Si vos ya te haces, respondés a tal diagnóstico según el test, según la cantidad de reels que viste, según todo lo que estás viendo sobre determinada patología, realmente sentís que te identifica y te empezás a preocupar seriamente por esto. Uh-huh. Es una hermosa incomodidad para recurrir al profesional adecuado. Claro. A ver si podemos saldar esa incomodidad por algún conocimiento serio sobre uno mismo. Porque es cierto que nadie se conoce más a uno mismo que uno mismo, pero uno no se está preguntando cómo hago para vivir con estas formas, sino cuál es el nombre de estas formas. Porque es la búsqueda en un principio, por lo menos el tema que estamos hablando, es esa. Algo que venías comentando en las columnas anteriores, cuando recordabas esto de que se prenden las lucecitas, ¿no? Hay ciertas lucecitas rojas que se prenden y que uno las puede identificar para un lado o para el otro, independientemente de que para poder profundizar en encontrar una solución te acerques a un espacio terapéutico. Claro, sí. Pero está bueno saber, poder identificar que si hay una lucecita, esa incomodidad que decís vos, que merece por lo menos una consulta. Exacto. Hay cosas que están en lo privado, el pensamiento, las emociones, que uno dice, che, el resto se sentirá así igual también. Claro. Que nunca tenés esa respuesta, pero de pronto ahora,
con todas estas experiencias en internet, la gente dice, hola, yo me siento así. Y antes creía que eso no estaba bien y ahora me doy cuenta de que hay un montón de personas que también se sienten así. Yo creo que eso está buenísimo. Claro. Realmente creo que eso está buenísimo. Atendé, tranquila. No, deja mejor. Yo creo que eso es realmente interesante. Abogo porque eso pase, porque se humanicen también las patologías que en otro momento eran, no, porque tal cosa. Entonces, es como hay que tratarlo diferente en todo aspecto. Y quizás está bueno tener ciertas consideraciones con una persona que ya sabemos que representa algún cuadro, de la misma manera con un cuadro clínico cualquiera, claro. ¿No? Entonces vas a fumar al lado de una persona que tiene EPOC. Claro. De la misma manera está bueno gestionarse con los diagnósticos psicológicos, pero si la propuesta es conocer ese diagnóstico, tratamiento y pronóstico adecuados, y ya estás viendo que según lo que entendiste por internet, si sos, ya te anotaste en el si soy, bueno, en vez de seguir con el estrés de la pregunta que solamente la respondes vos por autodeterminación, también hacer una consulta, porque no vaya a ser cosa que uno esté identificándose y teniendo ciertos cuidados que no requieren. Lo que hablábamos hoy de la atención, ¿no? Yo lo resumo en dos, discúlpame que haga una simplificación de esto, pero muy bien. Hay como características generales sobre determinadas síntomas que se te prende la lucecita, pero después está tu particularidad que necesita un seguimiento, necesita una consulta, que necesita un pronóstico, y eso lo hace solamente con un terapeuta. Sí, totalmente. Esa es la importancia. Lo bueno es eso, la sociabilización de la data, de las características de estos síntomas, pero no quiere decir que con eso resuelvas el quilombete. Un 10, alumno. Qué grande. Muy bien, me gusta ese resumen. Está bueno. Debe responder a la hora, correcto. A las menos 10 ya empieza a resumir con una claridad. Sí, tal cual. Es eso, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles serían las recomendaciones entonces para no irse más ni en tiempo, ni en volver a explicar lo que ya parecía que está muy claro? Al menos 2. Chequear la fuente de información. Porque fuente de información, o sea, internet es toda la información posible. Entonces, que quienes hablan sean profesionales de la salud mental, que hagan algún respaldo en relación a lo que está sucediendo o a lo que están diciendo, decir, bueno, esto es de tal estudio, esta es la bibliografía de lo cual estamos acompañando todo esto que estamos diciendo. Mismo si se van a enganchar en hacer algún test, mucho cuidado de qué se trata, y porque a veces, no es que te vaya a hacer mal, pero si eso ya pasa a ser una creencia absoluta, y quizás sí, porque creer cosas funciona en la mente también. No es que te va a hacer mal solamente si toma un medicamento que no corresponde, cosa que por supuesto no da. Por suerte eso, para acceder a medicamentos, hay un psiquiatra mediante en el cual por lo menos ya tenés eso. Es bastante común que llegue gente a consultorio y decir, tengo esto, a ver si sí. Y me parece perfecto. Según lo que estuve viendo en este último tiempo, armando este programa, una de cada 4 personas se autodiagnostican. Mira, un montón. Un montón. Sí. Solo el 45% o el 45%, no sé si solo, pero el 45% de esas personas van después a un médico o a un psicólogo a evaluar si esto es real o no. Y hay alguna prevalencia de que es posible que sí. Por eso el planteo no es no se autodiagnostiquen, sino después de que igual ya la curiosidad te ganó, igual ya hiciste todos los tests, igual ya te viste todos los reels y tenés sobreinformación en tu mente sobre por qué respondes a tal categoría diagnóstica, ahí es donde no te quedes con esa ansiedad, no te quedes con ese estrés, anda a buscar información real para ver qué haces con toda esa data. Claro. ¿Sí? Porque si es una información para uno mismo, y está bueno que uno,
¿A qué me refiero? Quizás no es de una gravedad tal como para necesitar algún medicamento o algún tratamiento, pero sí es para autoconocerse y es indispensable. Claro. Mira, acá surge justo un comentario en el chat en vivo. José Vázquez dice, lo que crees, creas. Exacto. Qué buena frase. Qué buena frase. Hay el efecto... Sí, claro. Mirta, ¿cómo era que le dijiste? Chiqui Legrand. Efecto Chiqui Legrand. Efecto claro. Chiqui Legrand. Lo que crees, creas... algo habrás hecho. Y de alguna manera, si en este caso, si estás convencido, o sea, si empezás a sumar información de por qué deberías responder de tal manera a tal estímulo, muchas veces de manera inconsciente eso funciona así. Claro. No en términos del contexto, lo que crees, creas, pero en términos de uno mismo, a veces sí, y en lo interpersonal también, ¿no? El efecto Pigmalión se puede resumir muy rápidamente en eso, tiene muchísimas más afecciones y estudios, pero sí, es posible que mientras más sólida sea tu certeza, más le vayas agregando información nueva. Claro. Que no tenías de antes, que se la agregás porque el cuadro así lo espera o el diagnóstico así lo espera. Así que, bueno, obviamente el top 10 de los autodiagnósticos tiene que ver con déficit de atención, depresiones, ansiedades o incluso algunos de los trastornos del neurodesarrollo como autismo y cuestiones que tienen una severidad más interesante que creo que es muy importante sacarse esa duda con un profesional, no con uno mismo solamente. Tal cual. ¿No? Y queda el debate si hay una epidemia de diagnósticos, que también lo escuché muchísimo, y que me hace un ruido bárbaro a mí el criterio, porque quizás también tenga que ver con una mayor visibilización, ¿no? Esto de salir del tabú de los cuadros diagnósticos y entrar en una propuesta de somos diversos, algunas formas tienen algún nombre específico para entenderlas mejor, pero en esa creo que hay una mayor aceptación de la diversidad y quizás tengo la ilusión de que no sea que haya una epidemia de diagnósticos, sino una mayor visibilización a lo que antes estaba, no digamos que tiene retraso madurativo tal, qué sé yo, claro. Como mucho tabú en cuestiones donde hoy hay una gran liberación, ¿no? Poder saber que uno tiene un diagnóstico y un tratamiento especial es necesario, es importante y ya no es una vergüenza, un tabú. No, como en otras épocas, ¿no? Que uno creía que ir al psicólogo era porque uno estaba loco y era el último recurso. Claro. ¿No? Bien. Posiblemente haya cierto sesgo, ya acá lo dejo a la opinión, por eso ya es debate. Posiblemente haya cierto sesgo de una gran identificación y de un empoderamiento, o sea, pasar de un tabú al otro, ¿no? De un empoderamiento de esos diagnósticos, ¿no? Ay, por fin me entiendo, soy tal cosa, tal diagnóstico, ¿no? Es posible que también eso esté sucediendo, pero me parece que esa es parte interesante que le queda a la gente ahí, debatiéndolo en la mesa familiar de hoy, del lunes, ya tenemos debate. Bien. Bueno, interesante hoy la charla con la licenciada Romina Aragón, hablando del autodiagnóstico, y está bueno porque además refleja un montón de realidades en estos momentos que se está viviendo sobre todo en nuestro país. Y siempre está bueno hacer consultas, acercarte a tu psicólogo amigo o no, o a tu centro médico del barrio. Sí. Y si no hay, está bueno porque quiere decir que es necesario entonces que el Estado esté un poquito más presente, le dé pelota a la salud mental. Sí. Y no quiere decir que estés loco, sino que son necesidades que requiere la población, así como de un dentista, como de un cardiólogo, médico clínico, pediatra, etcétera. Sí. Porque si no después terminás usando pañales y sentándote en algún sillón presidencial y no seas así, tenés tiempo todavía. Bien, sí. Recomendaciones. No se pongan en cargo del poder. Claro, no tomen decisiones apresuradas, no estás para candidatearte, mejor déjalo. Romina Aragón, muchísimas gracias.
Nos reencontramos dentro de 15 días. Nos encontramos en 15 días. Aceptamos propuestas de temas jugosos, interesantes y debatibles para los próximos Patitos en Fuga, que ahora le vamos a meter 1 hora de corrido, pero cada 15 días. Así que Cada vamos a 15 profundizar interesante en todo. La charla es más relajada, no estamos tan apurados. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Romy. Buena semana. Abrazo a todos. Que tengas un lindo día. Gracias. Y con esta bella melodía, cual mesa de Mirta Chiquilegrán, nos vamos acercando ya al final, ya estamos despidiéndonos. No te despegues de la señal de la séptima, mudate a la www.laseptimaradio.com o .com.ar porque ya empieza Nuevos Sonidos con Gaby Ferreras y volvemos al streaming de nuestro canal de YouTube a partir de las 17 con Deriva Radio, por supuesto, hasta las 18 horas y a las 20 horas arranca una nueva emisión de Neuquén del Ayer con Juan José González y Emanuel Aguilar. No te despegues, entonces tenemos mucho más para compartir durante el resto de la jornada. Mi nombre es Juan José Sobarzo Abarzúa, el Grinch de la radio, y nos reencontramos en un rato nada más. Chau, chau, disfruten del día. Ya son las 12, el programa terminó. Se despide con Juan y Julia, qué dupla genial.